vamos a abordar este tema vinculado a la seguridad. Más concretamente, ¿cuál es el vínculo que existe entre las personas que no estudian ni trabajan y la inseguridad? ¿Hay un vínculo? ¿Cuál es la relación entre quienes se desafilian del sistema educativo y tampoco se insertan en el mercado laboral y el delito? ¿Hay una relación? ¿Cuántas veces son detenidos o llevados a una comisaría? ¿Hay algún vínculo entre desafiliación y violencia? ¿Cuál es la relación que tienen con la adicción a las drogas? Si les hiciera estas preguntas a ustedes, ¿qué responderían? Tratar este tema no es sencillo. Juegan mucho las sensibilidades, a veces muy tocadas por experiencias traumáticas, los preconceptos. Por eso nosotros vamos a basarnos en datos e información objetiva y objetivable. Quiero decirles que primero esta investigación, en base a estas preguntas, la procesó para Enter la consultora Equipos Mori y ya vamos a compartir esos resultados con ustedes. Y que vamos a conversar sobre este tema con un especialista en la materia. Se trata del sociólogo Rafael Paternain, doctorando en Sociología por la Universidad de Alicante, consultor de Naciones Unidas en temas de seguridad ciudadana y que fue director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior hasta su renuncia en el año 2010. Con él comenzamos conversando sobre la matriz que le dio a nuestra sociedad la educación como elemento asegurador de convivencias plurales. La educación quizá haya sido en nuestra tradición de conformación como sociedad moderna uno de los mecanismos más importantes de socialización, de construcción de ciudadanía y fundamentalmente de integración social. En aquello de no solo la educación como posibilitadora de herramientas para la vida en el trabajo productivo, sino también la educación como un lugar de pertenencia, de construcción de ciudadanías y sobre todo la idea de la convivencia de los distintos, que quizá haya sido uno de nuestros mayores capitales históricos. También es cierto que nosotros teníamos quizá, como todo lo que pasó en el Uruguay 50, 60 años atrás, un conjunto de representaciones un tanto exageradas sobre nuestras propias virtudes, los distintos mitos que de alguna manera nos han sobredeterminado en muchas trayectorias culturales y sociales, como por ejemplo en el fútbol el mito de Maracaná. Y de alguna manera en el último medio siglo hemos navegado también con aquella idea de que la educación seguía siendo en el país un gran capital, cuando en realidad esas reservas las íbamos perdiendo poco a poco. Entonces eso nos desafía para el presente, quizá por dos cosas. En primer lugar, el capital no se perdió del todo. El sistema educativo y la calidad de la educación en el Uruguay todavía tienen reflejos muy importantes y ciertas zonas exitosas en cuanto a su funcionamiento. Pero hay que reconocer que, y con todo lo que esto implica y con todo lo que esto impacta en otras esferas de la vida social, de la convivencia social, de la seguridad humana en sentido amplio, el país necesita un debate profundísimo y una reprogramación sobre el funcionamiento de la educación. Y no solo, insisto con esta idea, no solo pensar la educación como un lugar en donde adquirimos habilidades para el trabajo y para el empleo, que sin duda alguna la educación debe dar herramientas para eso. No solo pensar a la educación como un lugar que nos formatea para pensar todos de la misma forma, ¿no? La idea de que la educación nos da un código único, sino para pensar en un sentido incluso más amplio, es decir, la educación como una herramienta de construcción de ciudadanía que admita la pluralidad, que habilite un pensamiento crítico y sobre todo que nos habilite para pensar una convivencia entre distintos, que yo creo que es el objetivo último de una visión política y de la construcción de lo político en un sentido muy amplio. Hemos perdido proyecto. Obviamente las grietas sociales no surgen de la noche en la mañana, y Uruguay tuvo voces que en su momento supieron advertir que algunos de los hechos sobre los que estamos trabajando podrían ocurrir. Tal parece que estamos en un buen momento, por lo menos económico del país, para retomar caminos promisorios y reparar daños que nos condicionan el presente. Uno podría decir que uno de los componentes más importantes de la deuda social en el Uruguay y quizá también de la desigualdad social en el Uruguay se vincule con la marginación y con los problemas recurrentes de estos sectores de edad, con nuestros jóvenes y con nuestros adolescentes fundamentalmente. Yo me remito a los pioneros trabajos de Juan Pablo Terra allá por la década del 70, por la década del 80, cuando señalaba esto mismo como un dato evidente
en el proceso social uruguayo y advertía incluso sobre los indicadores de pobreza infantil en el país de aquel entonces, como para llegar a la conclusión de que el país tiene una deuda social muy importante con respecto a estos sectores. Que sin lugar a dudas la crisis de finales de la década del 90 y principios de los 2000 llevó a los guarismos más críticos y a los procesos de desafiliación más claros. No perdamos de vista que en el año 2003, no hace tanto, el 57% de los niños con menos de 6 años nacía en hogares pobres. Hoy por suerte es un 34%, entre un 30 y un 34%. Hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo, pero no deja de ser un porcentaje de todas maneras muy impactante. Y ahí han jugado una cantidad de factores que muchas veces no vemos. A mí me preocupa un desfasaje que ahora es más contemporáneo, que es en cierta medida la idea de el positivo proceso de crecimiento económico, de reactivación económica, pero también de recuperación social en muchos de los indicadores más críticos del país, que no nos permite ver en un proceso acumulado de 7, 8 años y que afortunadamente también le ha cambiado el talante incluso cultural y colectivo al país. Hemos ido abandonando aquel viejo talante lacrimógeno, penoso, de lamento y de escepticismo tan particular y tan emblemático de nuestra sociedad. Estamos en algunos rankings de esperanza incluso del continente. Claro, por una ecuación infinitamente más positiva, lo cual es fantásticamente importante para cualquier proceso de desarrollo, pero que eso no nos haga perder de vista la dimensión de los problemas de la deuda social todavía vigente, que todavía subsiste, y sobre todo no perder de vista que esta es una sociedad de profundas desigualdades. Ahora, cuesta entender, Paternine, que en este momento económico en el que está el país, que usted señalaba, un momento de bonanza económica, un desempleo que está en niveles históricos bajos, estemos con este cuadro de jóvenes absolutamente por fuera de todo lo formal, tanto educativo como laboral. ¿Cómo se juntan esas dos cosas? Hay veces los procesos de crecimiento económico, de expansión de la economía, generan desde el punto de vista social algunos efectos paradójicos o aparentemente contradictorios. Yo siempre señalo el efecto paradójico en la correlación que hay entre el crecimiento económico y el incremento de la siniestralidad en el tránsito, incluso de la mortalidad en el tránsito. Hay veces ocurre también que procesos favorables de expansión de la economía aumentan las tasas de suicidio. Bueno, muchas veces la expansión de los mercados, sobre todo de los mercados laborales, puede conspirar contra la permanencia y el mantenimiento de muchos de esos jóvenes que están en situación precaria dentro del sistema educativo. Eso me parece que es un elemento muy importante también para incorporar como elemento de diagnóstico dentro de las políticas públicas, porque lo que puede ofrecer en términos más inmediatos un trabajo, incluso un trabajo precario, puede ser una vía o una tentación muy fácil de salida del mundo educativo. Uno ve en realidad dos presiones muy fuertes que hay que tener en cuenta. Por un lado, las variables externas al sistema educativo. Está demostrado y está estudiado que en realidad la tasa de desafiliación de aquellos que desertan del sistema educativo afecta predominantemente a los jóvenes varones de estratos pobres. Allí hay también un elemento de construcción cultural muy fuerte, muy poderoso, que tiene que ver con una lógica o lo que se llama la moral del proveedor, es decir, la tensión para que el varón de determinados estratos socioeconómicos sea el responsable y el encargado de proveer económicamente al hogar o a la familia. Eso es una marca, es una presión muy fuerte, independientemente de la capacitación, independientemente de la capitalización educativa que pueda haber.